Qué alegría saludarte. Feliz sábado para cada uno de ustedes, todos los que nos escuchan y nos ven a lo largo y ancho del planeta Tierra. Estamos felices de que puedan estar con nosotros aquí en el culto divino para poder juntos estudiar la palabra del Señor. Pero antes de abrirla, pues vamos a orar y a pedir a Dios para que el tema de hoy pueda aclarar inquietudes y ubicarnos en el contexto mundial en el que nos encontramos, porque hoy vamos a hablar, he titulado el tema, Apoya la Biblia el movimiento feminista, un movimiento que está tomando mucha fuerza cada vez y que tiene elementos buenos, elementos malos, pero que sea la palabra de Dios la que nos hable en esta hora. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, gracias Señor por el lindo privilegio, por el gozo, la alegría de en este sábado maravilloso estar compartiendo tu santa palabra. Yo te pido que toques cada corazón, cada persona que está conectada ahora mismo con nosotros en nuestro canal. Permite que tu Espíritu Santo esté sobre ellos, que tú puedas ampliar el entendimiento de cada uno, Señor, y que tu Espíritu también se manifieste en este tu siervo al poder presentar tu palabra. Danos claridad en cada pensamiento, en cada argumento, y que sea tu palabra la que hable y nos enseñe verdades gloriosas que nos preparan para vivir felices en esta tierra, pero que también nos prepara para vivir felices por los siglos de la eternidad. Manifiéstate en esta hora con nosotros, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. ¿Apoya la Biblia el movimiento feminista? ¿Debieran ser los cristianos seguidores del movimiento feminista? ¿Cuál debiera ser la opinión de los cristianos acerca del feminismo? Quiero comenzar definiendo qué es feminismo. Feminismo es un movimiento que busca la igualdad en reconocimientos y derechos entre hombres y mujeres. Y vale la pena decir que originalmente cuando el movimiento feminista comenzó tenía un buen enfoque. Y por allá, cuando a mediados del siglo XIX, comenzó esa primera ola del movimiento feminista que tenía como propósito lograr que las mujeres alcanzaran el voto, el sufragio femenino. Y lo consiguieron, aunque prácticamente les tomó casi un siglo hacerlo. Y ahí aparece la segunda ola de ese movimiento feminista, en donde tenía como objetivo ahora poder ratificar a la mujer en su posición de poder elegir a sus gobernantes y dirigentes. Sin embargo, desgraciadamente, a pesar de que tuvo un muy buen origen el movimiento feminista, vino introduciendo algunas ideas que están trayendo problemas hoy y que van en contra de lo que la palabra del Señor presenta. Porque miren, hoy un gran sector del movimiento feminista se enfoca en apoyar, por ejemplo, el tema del aborto y entonces luchan peleando por derechos sobre el aborto, para que desaparezcan las diferencias entre géneros, entre hombre y mujer. Las feministas más radicales incluso no están de acuerdo con ningún tipo de liderazgo masculino en la sociedad. Quieren incluso tomarse el poder y que la mujer sea la que esté a la cabeza. Se oponen a los roles de esposa, a los roles de madre que la mujer debiera tener. Incluso algunos promueven el lesbianismo. Notemos que la palabra del Señor, por supuesto, no está de acuerdo con muchas de estas cosas. Y eso es lo que algunos sectores del movimiento feminista hoy están presentando ante el mundo. Eso es lo que vemos en la televisión, es lo que vemos en las noticias y es lo que está trayendo grandes dificultades, especialmente para que muchos de nuestros hijos, que si no entienden claramente la palabra del Señor, podrían caer en errores siguiendo este tipo de movimientos. Si somos nosotros los indicados de orientar a la iglesia y de decirle en qué creer, de ayudarles a nuestros hijos a discernir entre lo bueno y lo malo, guiados por la palabra del Señor. Sin embargo, la palabra de Dios es una gran defensora de los derechos de la mujer. Porque entonces alguien podría decir, bueno, es que la palabra del Señor realmente está mostrando que la mujer no tiene los derechos que el hombre tiene. Bueno, eso no es del todo cierto, porque la palabra del Señor sí muestra que debe defenderse a la mujer y sus derechos. El mismo Jesucristo lo hizo cuando la mujer en cierta época era
relegada bajo cualquier función especial dentro de la sociedad. Tenía que estar únicamente relegada a su hogar, al cuidado de los niños. Incluso algunos hombres podían despacharlas y divorciarse de ellas porque cometieran cualquier error en las actividades domésticas. Pero Jesucristo se levantó contra eso. Y quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, Evangelio según el apóstol San Mateo. Vamos a mirar el capítulo 19. Evangelio según el apóstol San Mateo, el capítulo 19, el versículo 6 al 8. Y notemos cómo Dios nos habla. Mateo 19, 6 al 8 dice Dios en su palabra. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por lo tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues manda Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. Y dice el verso 9, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Noten ustedes que la palabra del Señor dice que Moisés, en palabras de Jesús, pues permitió, bueno, y en palabras también de las personas que estaban con Jesús en aquel entonces, mientras él enseñaba esto, permitió que Moisés pudiera dar carta de divorcio a la mujer. Y efectivamente, es así como lo declara Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 al 2, que si una mujer hacía algo impropio, entonces el hombre podía simplemente darle una carta y decirle vete, y ella quedaba libre para casarse con otro hombre. Sin embargo, ese no era el plan de Dios. La razón por la que Dios permitió o Moisés dijo estas cosas era para tratar de regular algunas cosas que estaban sucediendo en el pueblo de Israel en aquel entonces. Y bueno, ahora no voy a tener tiempo para tocar eso con detalle, pero sí quiero leerles Deuteronomio 24, 1 y 2, de donde se apegan los que están escuchando a Cristo para poder hacerle esta pregunta a Jesús. Dice Deuteronomio 24, 1 y 2, mucha atención. Cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si no le agrada, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, se la entregará a la mano y la despedirá de su casa. Una vez que esté fuera de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. Noten ustedes cómo este versículo o estos versículos de Deuteronomio 24, 1 al 2, dejan ver que si el hombre podría despedir a la mujer cuando quisiera, simplemente porque encontró algo indecente en ella. El problema es que este texto fue mal usado por los judíos de aquel entonces y entonces ahora se abusó de esta ley de Moisés. Pero el mismo Jesús está diciendo aquí en Mateo 19 que ese nunca fue el plan de Dios. El plan de Dios no era que la mujer viviera en una situación tal. Para seguir ampliando el concepto, vayan conmigo a Mateo el capítulo 5. Mateo capítulo 5 y miren el verso 30 y 32. Mateo 5, 30, 32, dice Dios en su palabra. Mateo 5, versículo 30 al 32. Y quizás voy a leer desde el 31. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Aquí el Señor Jesús está dejando claro que solo había una sola causa para que hubiese un divorcio o para que un hombre pudiera decidir, tomar la decisión de que su mujer ya no viviera más con él, y era el adulterio. Pero en la época de Moisés se había permitido que cualquiera lo hiciera. Noten que aquí el Señor está corrigiendo algo que el pueblo de Israel había estado haciendo y de lo cual habían estado abusando. Así que Jesús está defendiendo aquí los derechos de la mujer. Una mujer no puede ser tratada como un objeto, que simplemente lo uso y lo desecho. No me gustó y lo devuelvo. El Señor deja muy claro que la mujer tiene que ser respetada y valorada por su marido. Y así lo podemos seguir viendo a lo largo tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Vamos a mirar algunos textos de esto, porque miren que los movimientos feministas, aunque tienen aspectos negativos, también podemos valorar algunos aspectos positivos que ellos tienen. Y es más, me atrevo a decir que algunos de esos aspectos positivos están, por supuesto, apoyados por la palabra del Señor. El primero de ellos,
Los movimientos feministas hablan de igualdad. Y quiero decirles que en muchos aspectos, hombres y mujeres son iguales delante de Dios, especialmente en todos los aspectos espirituales. Génesis, el capítulo 1, el versículo 27, muestra con claridad que Dios creó a Adán y a Eva y los hizo espiritualmente iguales. Vayan conmigo, Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Adán y Eva fueron hechos a imagen de Dios. Dios los creó, varón y hembra. Y no solo eso, ambos fueron creados por Dios, pero ambos fueron hechos a la imagen de Dios. Hace algunos días estuvimos grabando un programa de Me Gustaría Saber, donde dedicamos con el pastor Bor un espacio a hablar acerca de la imagen de Dios. Y la imagen de Dios es que Dios le dio al hombre libre albedrío. Hombre y mujer, ese libre albedrío no los tienen los demás seres creados en la naturaleza, solo lo tiene el ser humano. Pero Dios le dio también la capacidad de poder comunicarse con Dios, de poder amar, de poder experimentar una vida espiritual. Son elementos de la imagen de Dios que Él puso en nosotros, el poder gobernar y señorear sobre toda la naturaleza. Esos derechos se los dio Dios tanto al hombre como a la mujer. Ambos son llamados hijos de Dios. Ambos cometieron también un pecado y entonces ambos fueron separados de la presencia de Dios en el huerto del Edén como consecuencia de ese pecado, y entonces ambos necesitan de un Salvador. Ambos son redimidos por Cristo. Ambos pueden recibir el Espíritu Santo. Ambos pueden experimentar el perdón divino. Ambos pueden experimentar la salvación y la redención que Dios otorga. Así que noten ustedes que desde la perspectiva espiritual, hombre y mujer son exactamente iguales. Ahora, eso lo corrobora también el apóstol Pablo. Vayan conmigo ahora a Gálatas. Gálatas capítulo 3, versículo 28, en donde el apóstol Pablo aclara también este concepto. Gálatas capítulo 3, versículo 28. Vayan conmigo y miremos esto en la palabra del Señor. Miren cómo dice Dios en su palabra. Gálatas 3:28, ahí está. Les leo. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Así que desde la perspectiva espiritual, no tenemos ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. Ambos son receptores de la gracia divina y ambos son herederos según las promesas de Dios, y ambos pueden disfrutar del gozo y la alegría de Cristo Jesús en sus vidas. Así que en ese sentido podemos decir, y en este aspecto, que en el aspecto espiritual estamos 100% de acuerdo en que el movimiento feminista promueva la igualdad. Pero aquí hay un elemento bien interesante que debemos destacar. Esa igualdad no implica que hombres y mujeres tienen que hacer todas las cosas. No implica que son iguales. Ustedes y yo sabemos, es lógico lo que voy a decir, y disculpen que tenga que hablar de lo obvio, pero hay diferencias anatómicas en el hombre y la mujer. Hay diferencias cerebrales en el hombre y la mujer. Hay diferencias de comportamiento entre el hombre y la mujer. Las mujeres hablan diferente, los hombres hablan diferente. Algunos datos muy interesantes es que las mujeres hablan unas 20,000 palabras por día, los hombres unas 7,000 palabras por día. Algunas cosas interesantes es que mientras que las mujeres cuando hablan usan más los dos hemisferios y mezclan la razón con los sentimientos, el hombre generalmente usa más el hemisferio izquierdo, que está enfocado netamente al tema de la razón. También podemos ver cómo una mujer tiene la habilidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo y cómo un hombre pues no tiene esa habilidad. Noten ustedes, cuando una mujer recibe una llamada telefónica, ella puede sostener el teléfono y mientras está hablando con la persona al teléfono, puede estar hablando con varias personas enfrente o haciendo varias cosas a la vez. Nosotros los hombres no somos así. A nosotros nos suena el teléfono y tenemos que decir, disculpen un momento, voy a contestar una llamada, y tenemos que alejarnos para poder responder la llamada porque no tenemos esa habilidad. Así que claro que somos diferentes en muchos aspectos, pero por lo menos desde la perspectiva espiritual y ante Dios somos iguales. Otro elemento, otro aspecto que los movimientos feministas promueven
y que nosotros creemos que la Biblia también apoya, es el tema de luchar contra la violencia de género, la violencia contra las mujeres. El 17 de diciembre del año de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia contra las mujeres y las niñas sigue siendo preocupante en todo el mundo. No sé si ustedes sabían que según Naciones Unidas, cada 11 minutos una mujer o una niña muere en el mundo a manos de un familiar. Esto es terrible. Y alguien tiene que parar eso. Y nosotros estamos de acuerdo porque la palabra del Señor también impide que la violencia pueda darse. Noten, la violencia contra las mujeres y las niñas es uno de los derechos humanos más extendidos en el mundo, que debemos hacer respetar. Y nosotros como cristianos debemos estar de acuerdo de que no debe haber ese tipo de violencia. ¿Violencia de qué tipo? Violencia por un compañero sentimental. Esa violencia puede ser de carácter físico, puede ser maltrato psicológico, puede ser feminicidio, puede ser una violación conyugal. Decimos no categóricamente. Violencia sexual o acoso, violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso cibernético. Todas estas cosas nosotros también decimos no, porque lo consideramos una violencia de género. Hace algunos años atrás estaba en la ciudad de Río de Janeiro y me llamó poderosamente la atención cuando monté en el metro de Río, yendo hacia la playa de Copacabana, que habían vagones del metro de color pink, rosados. Y estos vagones del metro pues eran solo para damas, porque en los países latinoamericanos y en diferentes países del mundo, los sistemas de transporte público son sistemas que andan atestados de personas y allí se cometen abusos hacia las mujeres y no estamos de acuerdo bajo ninguna circunstancia de que esto suceda. Así que ese tipo de violencia también como cristianos decimos no. Y además la trata de seres humanos, la esclavitud o la explotación sexual. La palabra del Señor también habla seriamente sobre eso. La mutilación genital en algunos países todavía. El matrimonio infantil. Como iglesia adventista, nosotros tenemos un programa a nivel mundial que en español se llama Rompiendo el Silencio, que en inglés se llama Ending Now. Basta ya. Para con esto ahora. Y nos movilizamos por diferentes lugares. En el próximo noviembre 25, en la ciudad de Oakland, junto a miembros de otras iglesias, estaremos saliendo a las calles para decir no a la violencia contra la mujer, porque la palabra del Señor así lo expresa. Miren estos textos conmigo. Quiero que vayan a Colosenses 3:19. Colosenses 3:19. Dice la palabra del Señor. Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Oye, qué lindo esto. Cómo Dios invita a los esposos a que debemos ser tiernos, amantes, delicados, consentidores, atentos, cariñosos, comprensivos con nuestras mujeres. Dios nos ha dado una ayuda idónea para que podamos disfrutarla, para que podamos gozarnos con ella, para que podamos vivir felices al lado de nuestras esposas. De paso, Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Este es uno de los versículos favoritos para mí de la Escritura y que le comparto a cada esposo con el que me puedo encontrar. Eclesiastés capítulo 9, versículo 9. Miren cómo el Señor nos habla de cómo debemos tratar a las mujeres y de cómo debemos vivir con ellas. Dice Eclesiastés 9, 9. Goza de la vida con la mujer que amas, todos los días de la vida vana, que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad. Esta es tu recompensa en la vida y en el trabajo con que te afanas debajo del sol. Dios nos ha dado una compañera para gozarnos con ella, para disfrutar la vida con ella, para ser felices con ella.
Así que aquí no hay maltrato ni físico, no hay maltrato verbal. Solo palabras tiernas y dulces deben salir de nuestra boca para esas mujeres amadas. Y padres, quienes tenemos hijas, yo tengo 2 preciosas hijas, nosotros debemos tratarlas con amor y cariño. Muchas mujeres buscan la primera oportunidad, tan pronto tienen 14, 15 o 16 años, de irse de casa porque han sido maltratadas por sus padres. Algunas veces golpeadas, algunas veces con palabras soeces, con gritería. Y eso aburre a cualquiera. Tú no quieres estar al lado de alguien quien te grita. Tú no quieres estar al lado de alguien quien te trata mal. Tú quieres estar al lado de alguien que te trata con amor, con dulzura, con cariño. Somos nosotros los responsables de proveer un ambiente dentro del hogar para que las mujeres se sientan felices, tanto nuestras esposas como nuestras hijas. Debemos tratarlas con amabilidad, con cariño y fragilidad. Una cita más en relación con este tema la encontramos en Primera de Pedro, el capítulo 3, el versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Miren qué hermoso dice la palabra de Dios. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que tus oraciones sean escuchadas en el cielo, debes tratar a la mujer con sabiduría. Como la palabra del Señor te enseña, la sabiduría solo proviene de Dios. Y Dios nos dice cómo debemos tratar a las mujeres. Y ahora sigue diciendo, como a vaso frágil. Por supuesto, no estoy diciendo con esto, nunca me gustó el calificativo para las mujeres del sexo débil. Nunca me gustó. Y ese calificativo ya está desapareciendo del mundo, gloria a Dios. Pero sí es cierto que la mujer es diferente físicamente a nosotros los hombres. Es un poco más frágil. Prueba de eso es que en los Juegos Olímpicos los hombres tienen competencias para hombres y las mujeres tienen competencias para mujeres. Y nunca se espera que una mujer alcance las capacidades físicas del hombre porque somos diferentes. Y Dios la hizo así frágil para que la cuidemos, para que la amemos, para que la tratemos de esa manera. Este versículo nos hace notar esa diferencia especial. Y que las mujeres tienen que ser tratadas con cariño, con amor y con fragilidad. Así que, muy bien, ya hemos visto hasta aquí que hay 2 cosas que promueven los movimientos feministas que la Biblia apoya. El tema de igualdad, básicamente en el concepto de igualdad espiritual, porque en otros conceptos, pues obviamente no estamos de acuerdo. El tema de estar en contra de la violencia de género. Estamos como cristianos en contra de la violencia de género. La Biblia defiende abiertamente a la mujer, impidiendo que haya violencia contra ella. Pero un tercer aspecto que quiero presentar es que estos movimientos feministas promueven que haya más oportunidades de empleo para las mujeres, que la mujer pueda trabajar. Pero yo quiero decirte que sí, también la Biblia promueve y habla de eso. Y Dios no tiene nada en contra de que la mujer trabaje. El punto aquí es que la mujer puede trabajar sin descuidar a su familia. La mujer puede trabajar sin descuidar a su esposo. La mujer puede trabajar sin descuidar a sus hijos. El problema de los movimientos feministas de hoy es que tú trabajas y no tengas hijos, o dejas los hijos al cuidado de otro, o simplemente no te preocupes por tu esposo y necesitas tener poder adquisitivo, porque si en algún momento tu esposo te trata mal, entonces puedes dejarlo y tú tienes dinero como vivir y subsistir. Eso no lo apoya la palabra. Vayan conmigo al libro de Proverbios. Oye, qué hermoso que la Biblia tiene respuestas a cada tema, ¿verdad? Vayan conmigo al libro de Proverbios, el capítulo 31. Vamos a mirar algunos versículos. Voy a mirar el versículo 11, luego voy a mirar el versículo 13, luego el 16 y luego el 22. Miremos Proverbios 31, 11 primero. Proverbios 31, 11. Miren cómo dice la palabra. El corazón de su marido confía en ella y no carecerá de ganancias. Dios quiere una mujer que esté dispuesta a atender a su esposo, del cual su esposo se sienta feliz, confiado, y ella no le faltará nada. Tendrá las ganancias que necesiten. Ahora,
El mismo Proverbios 31, versículo 13. Miren, versículo 13. Ella busca la lana y el lino y trabaja gustosamente con sus manos. Así que Dios aquí está hablando que la mujer puede trabajar. Y puede trabajar para generar ganancias. Por supuesto, en los tiempos bíblicos muchas de ellas eran costureras y cuando vendían muchas de sus costuras, pues esto generaba ganancia. Miren ahora el versículo 16, Proverbios 31, 16. Considera la heredad y la compra, y con sus propias manos planta una viña. Aquí está mostrando a una mujer que tiene poder adquisitivo, una mujer que compra propiedades, una mujer que hace negocios, una mujer que desarrolla una plantación. Bueno, estamos hablando de los tiempos bíblicos, cuando la cultura era netamente agrícola, pero si ahora estamos haciendo pasando, o mejor actualizando ese texto y colocándolo en el contexto actual, pues podemos decir que esta mujer hace negocios, compra propiedades, hace que el dinero se multiplique. ¿Hay algo de malo con que la mujer lo haga? No. Las mujeres pueden saber de finanzas y nosotros creemos que la Biblia sustenta esto claramente. Miremos un texto más de Proverbios 31, el versículo 22, versículo 22. Ella se teje los tapices y de lino fino y de púrpura es su vestido. Así que aquí encontramos una mujer que se viste bien, una mujer que invierte en ella, una mujer que cuida su apariencia, una mujer que se ve siempre elegante, bien vestida, con lino fino. Noten ustedes que la palabra del Señor tiene elementos maravillosos que apoyan que la mujer tiene un valor inestimable. Así que aquellos que hablan de que la palabra del Señor desecha o relega a la mujer, pues quiero decirles que están completamente equivocados, porque lo que estamos viendo en la palabra de Dios es todo lo contrario. Aquí miramos el papel que la mujer desempeña en el hogar, una mujer que es valiosa, una mujer que trabaja, una mujer que cuida de su esposo, una mujer que cuida de sus hijos, una mujer que es emprendedora, una mujer que es trabajadora, una mujer que se viste bien, que se mantiene bien, una mujer que es una bendición para la sociedad. Así que podemos decir que el hecho de que los movimientos feministas busquen más oportunidades de empleo para las mujeres, pues está respaldado por la Biblia. Sin embargo, dentro de un marco. Y el marco es que la mujer puede trabajar, pero seguir atenta de su hogar, de su esposo y de sus hijos. Hay un texto que quiero que compartamos que está en Deuteronomio 23, 17. Quizás debí haberlo leído hace unos instantes atrás. Pero vamos a mirarlo, Deuteronomio 23, 17, porque si hay algo que algunos movimientos feministas destacan, es que bajo ninguna circunstancia debe haber trato de mujeres, o la trata de mujeres es un flagelo que tiene el mundo. Hace algún tiempo atrás, alguien muy conocido, muy cercano a mí de Colombia me llamó y me dijo, mira, me están ofreciendo un trabajo para que tú me orientes para ir a Japón. Ellos me dan pasajes aéreos, me dan el primer mes de hospedaje, mientras yo me ubico, y entonces, y comencé a hacerle preguntas. Y le dije, mira, yo te voy a decir algo, ese trabajo que te están ofreciendo en Japón es una trata de personas, y te van a llevar para prostituirte. No aceptes eso por nada del mundo. Hay una mafia en la trata de personas, y hay mafia japonesa que está encargada de prostituir a muchas latinas en Japón. Pues esto se está dando por todo el mundo. Y nosotros debemos levantarnos contra eso y no permitir que ningún hijo de Dios caiga en la prostitución. Leamos el texto, Deuteronomio 23, 17. No haya ramera o prostituta entre las hijas de Israel, ni haya sodomita. Sodomita es una expresión para referirse a los homosexuales, de entre los hijos de Israel. Dios no quiere bajo ninguna circunstancia que haya prostitución en el mundo y mucho menos entre el pueblo de Dios. Así que nosotros nos levantamos como pueblo de Dios a decir no a la trata de personas, no a la trata de mujeres. Eso es una violación a los derechos.
humanos, pero también es una violación a la dignidad de la mujer, el ponerla en esa condición. Así que noten ustedes que hasta aquí nosotros hemos visto claramente que hay cosas que la Biblia apoya de lo que los movimientos feministas promueven. O sea que hay cosas buenas que promueven los movimientos feministas. Pero ahora quiero hablar de las cosas malas, negativas, que lo promueven los movimientos feministas y a los cuales la Biblia dice no. Y por eso debes pensar muy bien qué apoyas y qué no apoyas. Ten mucho cuidado porque algunas personas dicen, oh, todo el mundo debiera ser feminista para que tuviéramos un mundo mejor. Entremos en alguna de esas cosas o aspectos negativos del movimiento feminista. 1. Los movimientos feministas modernos buscan la legalización del aborto. Justifican que la mujer tiene derecho a hacer con su cuerpo lo que quiera. Ven incluso a sus hijos o al embarazo como un estorbo para desarrollarse en la vida, para poder alcanzar las metas profesionales, las metas económicas que desean. Hay movimientos pro aborto alrededor de todo el mundo. Hay fuertes movilizaciones feministas desde la Argentina hasta el Canadá, desde España hasta Rusia, en el Asia, aunque un poco menos. Pero también se han levantado algunas. Y quiero decirles que nosotros como cristianos no compartimos bajo ninguna circunstancia el tema del aborto, porque la palabra de Dios así lo declara. Miremos un texto. Salmo 139:13. Salmo 139:13. Dice Dios en su palabra. Salmo 139:13. ¿Ok? Dice Dios, tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Desde que el espermatozoide fecunda el óvulo, hay una nueva vida. Y el dador de la vida, quien organizó todas las leyes de la naturaleza para que hubiese esa vida en el interior o en el vientre de una mujer, fue Dios. Dios, el creador del universo, forma a los seres porque es el dador de la vida. El problema es cuando una mujer cree que ese embrión, que ese feto, que ese bebé es su propiedad, es parte de su cuerpo y puede hacer lo que quiera con él. No, porque muchas veces ni siquiera ese bebé tiene el tipo de sangre de la mamá. Para que esto quede claro, quiero presentar cómo define el embrión o el feto el teólogo Karl Barth. Escuchen. El embrión tiene su propia autonomía, su propio cerebro, su propio sistema nervioso, su propia circulación sanguínea. Si su vida se ve afectada por la de la madre, también afecta a la de ella. Puede ser bastante saludable, aunque la madre esté gravemente enferma. Puede morir mientras la madre siga viviendo. También puede seguir viviendo después de la muerte de su madre y eventualmente salvarse mediante una operación oportuna en su cadáver. En resumen, es un ser humano por derecho propio, independiente a la mujer. La palabra de Dios lo presenta de esa manera. La palabra de Dios incluso muestra que Él nos elige desde el vientre de nuestras madres. Así que cuando una madre toma la decisión de abortar, está tomando la decisión de asesinar a alguien que Dios le ha dado la vida, que Dios ha permitido que venga a la existencia, que no es parte del cuerpo de la madre, que es una vida independiente de la madre, aunque depende durante esos 9 meses para alimentarse, para formarse en el vientre materno y poder venir a la existencia. Jeremías 1:5, vayan conmigo. Jeremías 1:5. Dice Dios en su palabra, antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Jeremías había sido escogido como profeta desde el vientre de su madre. ¿Qué hubiera pasado si su madre hubiera tomado la decisión de abortar? ¿Qué hubiera pasado
si tu madre hubiera tomado la decisión de abortarte? La existencia nuestra y la existencia de la humanidad está en peligro con este tipo de acciones de algunos movimientos feministas. ¿Qué es lo que está buscando el movimiento feminista en relación con el aborto? Escuchen, ellos quieren que el aborto sea legal en varias condiciones. Ya en algunos países es legal, por lo menos bajo 3 condiciones. Es legal, número 1, cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Número 2, cuando es el resultado de una violación o de un incesto. Y número 3, cuando hay malformaciones del feto. Y aquí en algunos países ya lo han legalizado. Yo no estoy diciendo que nosotros estemos de acuerdo con eso. Solo estoy diciendo que en algunos países es legal el aborto en esas condiciones. Pero ahora miren lo que buscan los movimientos feministas. Que el embarazo sea legal cuando es producto de una violación. Cuando la continuación del embarazo afecta la salud de la mujer. Cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer. Cuando el feto presenta alguna malformación congénita grave. Cuando el embarazo es producto de una inseminación artificial en contra de la voluntad de la mujer. Cuando el aborto es provocado accidentalmente. Cuando la economía precaria de la mujer se agrava al continuar el embarazo. Y por la libre decisión de la mujer. Y escuchen, ese último punto, el octavo que dije, es en el que más hacen énfasis. La mujer es libre de decidir con su cuerpo. La mujer es libre de decidir acerca de su bebé. Y esto lo único que haría es fomentar el pecado, fomentar la promiscuidad sexual en el mundo. Entonces la mujer se acostaría con uno, con otro, quedaría en embarazo del uno, del otro y simplemente abortaría a las criaturas. Eso es lo que está buscando este tipo de medidas. No. Dios está en contra, tajantemente de esto. Un segundo aspecto que no compartimos de los movimientos feministas es que los movimientos feministas cuestionan la asignación de roles. Sí, asignación de roles del hombre y la mujer. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, primero creó a Adán, al hombre, le dio una comisión, póngale nombre a todos los animales. Cuando él le puso nombre a todos los animales, se dio cuenta que todos estaban en pareja. Y cuando él ve la necesidad de tener una pareja como la tienen las otras especies, entonces ahora Dios dice, ahora ya le voy a poner la mujer. Ya él vio la necesidad y de su costilla forma una mujer. Y dice Génesis 2:18, Génesis 2:18, dice Dios en su santa palabra, escuchen. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Así que ahora Dios le hace la ayuda idónea, pero el feminismo moderno considera este papel como indigno y como secundario. ¿Por qué la mujer tiene que ser la ayuda del hombre? Sostiene que las mujeres debieran buscar la igualdad. Aquí no se trata de que sea la ayuda, aquí se trata de que hombre y mujer seamos iguales. Y por eso algunos se oponen, algunos del movimiento feminista se oponen abiertamente a la palabra de Dios. Es más, declaran que la palabra de Dios es machista. Pero noten ustedes que antes del pecado, Dios puso un orden. Y el orden que Dios puso es que el hombre fue creado primero y la mujer vino a ser su complemento, su ayuda, a estar lado a lado, pero no por encima de ella. Como ya lo vemos, como ya lo sabemos, la tomó a la mujer de la costilla, no de la cabeza para que ella no se ensoñoree de él, no del pie para que no la pisoteara, sino de la costilla, cerca a su corazón, para que estuviera a su lado como una ayuda. Así que algunos del movimiento feminista declaran que deben ser iguales en derechos civiles, pero también en los derechos sociales, en el liderazgo, incluso en los vicios pecaminosos de hombres no convertidos, en la promiscuidad sexual. Esto sería anular los papeles que Dios ha dado a la mujer para la sociedad. Esto es una rebeldía abierta al orden de Dios. Y escuchen algunas declaraciones. Una filósofa y profesora y escritora activista femenina francesa, Simone de Beauvoir, vivió entre el año 1908 y 1986. Fue una de las pioneras del movimiento feminista de la segunda ola. Y ella plantea lo siguiente, escuche, dice que
Hay aspectos que llevan a la mujer a dedicarse al papel de madre, esposa y de sumisión al marido. Estos aspectos son fruto de una construcción social negativa que limita a la mujer a un objeto no esencial, cuya función era parásita y sin utilidad para la sociedad. ¡Wow! Esta declaración, que son declaraciones de las grandes mentes feministas en la historia, está haciendo que el feminismo de hoy haga que la mujer se desligue del papel, del rol que Dios le dio. Para las feministas, las funciones hogareñas son una carga. Le quitan la libertad a la mujer. El matrimonio es un inhibidor de los talentos femeninos. La mujer no puede desarrollarse porque cuando está casada está limitando eso. Cuando se dedica a los hijos está limitando eso. Las feministas modernas, incluso hay algunas corrientes de estos movimientos bien agresivos, invitan a levantarse contra el orden que Dios ha establecido en la humanidad. El feminismo se basa en la arrogancia. ¿Qué es arrogancia? Orgullo, en que la mujer se siente sobre el orgullo de ser mujer y se levante y entonces ahora eche por tierra el concepto bíblico de la sumisión. Pero la Biblia presenta que la sumisión debe darse por amor, debe darse voluntariamente. La Biblia presenta que hombres y mujeres tienen roles diferentes. Dios le dio a la mujer el rol de ser madre, le dio el rol de preocuparse por los miembros de su casa. Dios le dio al hombre el rol de ser proveedor, de trabajar fuerte para traer lo necesario a casa. Dios le ha permitido a la mujer poder trabajar con su familia, también poder, como ya lo presentamos, poder hacer que su familia se vea bien, se vista bien. Pero noten ustedes que hay roles que Dios estableció y ese tipo de roles pues se quiere acabar. Ese es el orden que Dios ha establecido. Voy a poner un ejemplo. Está corriendo ahora el Mundial de Qatar. Y los equipos de fútbol están compuestos por 11 jugadores. Tenemos delanteros, tenemos centrales, tenemos laterales, tenemos arqueros, defensores. ¿Quién es más importante en un equipo de fútbol, el arquero o el delantero? Claro, ambos son importantes, el arquero y el delantero. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? El rol que desempeñan dentro del equipo. El delantero tiene como función hacer goles. El arquero tiene como función impedir goles. Dios puso al hombre y la mujer con roles diferentes, pero son el mismo equipo para alcanzar el triunfo y la felicidad en la tierra. Y no podemos permitir que estos movimientos feministas vengan a echar por tierra lo que Dios estableció. Que el hombre cumpla su papel. Vayan conmigo a algunos textos de la Biblia. Quiero que vayan a 1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Miren cómo Dios pone al hombre como proveedor. 1 Timoteo 5:8. Dios dice en su palabra: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A los incrédulos no les preocupa mucho el proveer para su casa, pero el Hijo de Dios debe proveer para los suyos. El hombre debe ser el proveedor. La mujer, bueno, pues ella debe ser la esposa amante y dedicada, pero algunos movimientos feministas buscan que la mujer sea liberada de su papel de madre. Otra de las grandes pensadoras de los movimientos feministas, Betty Friedan, de nacionalidad norteamericana, activista del feminismo entre la década de los 60 y la década de los 70, declaró: las amas de casa eran insensatas y sedientas por cosas, poseían mente débil y estaban restringidas a un nivel de desarrollo infantil. ¡Wow! Criar hijos, dice Friedan, es una ocupación ingrata que no permite que las mujeres usen la inteligencia de manera que beneficie a la sociedad. Bueno, yo siempre he dicho que cuando las personas hablan, hablan de su experiencia. Siempre he dicho que cuando las personas escriben, escriben de su experiencia, de lo que han vivido. Especialmente cuando están reflejando pensamientos filosóficos, ideas como estas. ¿Quién sabe cuál habrá sido la experiencia de esta mujer o la experiencia en su hogar? Pero no podemos, por la experiencia de alguien, echar por tierra el plan que Dios estableció.
¿Cuán diferente muestra la palabra de Dios este concepto? Miren cómo Génesis 3:20 presenta el papel que debe cumplir la mujer. Génesis 3:20. Son palabras de Adán. Dice la palabra de Dios: a su mujer Adán le puso por nombre Eva, por cuanto ella fue madre de todos los vivientes. Dios le ha dado a la mujer el papel de ser madre. Es un privilegio gratísimo. No hay nada más maravilloso que ser madre. Imaginen que se acabaran las madres en este mundo. La existencia de la raza humana pues desaparecería. ¿Cuán diferente a como lo presenta el espíritu de profecía? Consejos para la Iglesia, página 256. Elena White escribe lo siguiente: al rey en su trono no incumbe una obra superior a la de la madre. Tremendo esto. Esta es la reina de su familia. A ella le toca modelar el carácter de los hijos, a fin de que sean idóneos para la vida superior e inmortal. Un ángel no podría pedir una misión más elevada, porque mientras realiza esta obra, la madre está sirviendo a Dios. Si tan solo comprende ella el alto carácter de su tarea, le inspirará valor. Percátese del valor de su obra y vístase de toda la armadura de Dios, a fin de resistir la tentación de conformarse con la norma del mundo. Ella obra para este tiempo y para la eternidad. ¡Qué tremenda descripción del papel de madre! Ni siquiera un ángel puede tener una función tan alta como esta. El problema es que muchas madres no están cumpliendo el papel que Dios les ha dado. Uno de los compromisos que hice con mi esposa siendo novios, yo dos cosas le pedí. Le dije: mira, si tú quieres casarte conmigo, yo quiero casarme contigo, pero si tú quieres casarte conmigo, quiero que pienses en esto antes de que me digas un sí. Número uno, tú estás dispuesta a ir a donde quiera Dios nos llame, donde Dios nos invite a servir sin decir nada. Y mi esposa dijo, después de pensar y meditarlo, dijo sí, y así ha sido. Hemos sido ocupados en diferentes responsabilidades, en diferentes lugares, y hemos ido a servir con todo amor. Nos hemos mudado como unas 16 veces ya, pero Dios ha sido maravilloso. Ahora, el otro punto que le pedí a mi esposa es: mi amor, cuando nuestros hijos nazcan, tú estarías dispuesta a quedarte en casa velando por nuestros hijos, ayudándoles en la formación de su carácter hasta que por lo menos el menor de ellos tenga 8 años, porque en esos primeros años se fundamenta el carácter. Y ella me dijo: sí, estoy dispuesta. Y tal como hicimos ese compromiso antes del matrimonio, se cumplió en nuestras vidas. Y así mi esposa, esos primeros años, hasta que la menor hija tuvo 8 años, ella no trabajó, estuvo dedicada completamente al hogar. Y después de eso trabajó, siendo la tesorera de un colegio adventista, y ahora ella era la tesorera del colegio y las niñas estaban con ella en el colegio. Y qué maravilloso, qué bendición el poder tener hijos bien formados para honra y gloria del Señor. Gracias a que estos conceptos, estos principios, pues se han estado viviendo. Así que ten mucho cuidado, porque el feminismo cuestiona el orden de Dios, no toma en cuenta a Dios, deja a que, o mejor, presenta a la mujer como si ella no pudiera cumplir el papel de madre y el papel de esposa que el Señor designó. Hay mujeres hoy en día que han creído esa mentira. Hay mujeres hoy en día que han caído en la trampa del feminismo. Han creído que el feminismo da poder, que el feminismo da libertad. Pero yo no sé si libertad es apoyar el aborto. Yo no sé si libertad es renunciar a los roles que Dios ha establecido. Yo no sé si libertad es disolver la unidad familiar que Dios estableció desde el huerto del Edén. O bueno, mejor sí sé. Sí sé. Nada de eso es libertad. La protección de la familia, la obediencia a la palabra de Dios, el fortalecimiento de los vínculos conyugales y de las relaciones familiares es lo que realmente es poderoso y lo que realmente da libertad. Salmo 119, 45. Salmo 119, 45. Este salmo precioso, con tantos apartes que hablan de la ley de Dios. Dice Salmo 119, 45, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos.
Lo que realmente nos hace libres es guardar la ley de Dios. ¿Quién está en la cárcel? ¿El que violó la ley o el que guardó la ley? Normalmente, si la justicia obra correctamente, el que está en la cárcel es aquel que violó la ley. Quien guardó la ley es libre. La libertad está en guardar las ordenanzas. Así que ten cuidado, porque detrás de estos movimientos está el archienemigo de Dios. Detrás de estos movimientos está Satanás, queriendo destruir a la familia humana, queriendo destruir a las instituciones. Y cada vez él va a diseñar una nueva estrategia para lograrlo. Y escuchen esto. La primera ola del feminismo se dio después de mediados del siglo XIX. La segunda ola del feminismo se dio en la mitad del siglo XX. Pero en estos momentos estamos viviendo la tercera ola del feminismo, en donde los países están ahora tomando decisiones en contra de la palabra de Dios, promoviendo el aborto y promoviendo este tipo de cosas. Ahora, ¿cuál debe ser la posición de las mujeres y de los hombres cristianos? Dejemos que la Biblia nos muestre. Y ya con esto quiero entrar en la parte final. Efesios capítulo 5. Efesios 5, versículo 22 al 24. Efesios 5, 22 al 24. Dice Dios en su santa palabra: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Aquí el tema es sencillo, y el tema es que la sumisión debe darse en el hogar. El orgullo es el primero de los pecados que apareció en el universo. Y apareció en un ángel, un arcángel, llamado Lucifer, Luzbel, que se rebeló contra el gobierno de Dios. Y vino la destrucción, y vino la muerte. Y como consecuencia de esto, la tercera parte de los ángeles del cielo se perdieron. Y ahora ellos, llamados demonios, espíritus, están haciendo que miles de personas en el mundo, y millones, estén detrás de estos movimientos, llevando a muchos hacia la perdición. No permitamos que este movimiento entre dentro de la iglesia adventista. Debemos vivir una vida de armonía, debemos vivir una vida de sumisión mutua, una vida en donde el hombre y la mujer sean interdependientes. Como dice 1 Corintios 11:11, porque en el Señor ni el hombre es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Somos interdependientes, somos el complemento. Aquí no se trata de quién es más que otro. Aquí lo que se trata es que cada uno tome la decisión de cumplir el papel que le corresponde, un papel de sumisión por amor. Queridas damas, el hombre debe cumplir el papel de Cristo. El hombre debe ser el sacerdote del hogar. Ahora tú, quizás varón que me estás escuchando aquí, cumple tu papel como hombre del hogar. Sé el varón, el líder espiritual. Y cuando tú te parezcas a Cristo, cuando tú imites a Cristo, cuando seas amoroso, tierno, dulce como Jesús, cuando trates a tu esposa, a tus hijos, como Jesús trataba a las personas y a los que amaba, de esa manera la mujer se va a someter a ti en amor. Pero también es cierto, si tú eres maltratada en tu hogar, nosotros abogamos porque tú denuncies y no permitas ese maltrato, no permitas que te golpeen, porque a la mujer debe ser tratada de la mejor manera, con amor y con cariño. Termino este tema con las palabras de Primera de Juan capítulo 2, versículo 15 al 16. Primera de Juan 2, 15 al 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, no provienen del Padre sino del mundo. Muchas de las cosas que este movimiento promueve solo provienen del mundo.
Los movimientos feministas tienen cosas buenas, solo quédate con lo bueno. Pero tengo que ser sincero hoy, son malas cosas malas que están promoviendo. Que el Señor te bendiga, que tú puedas obedecer a Dios y su palabra y puedas abandonar los pensamientos del mundo. Dios te guarde.